Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra séptima sesión de la Asociación de Médicos del Centro Médico Dalinde. Inicio con la frase: la ciencia no descansa en lo que sabe, sino en la inquietud por lo que aún desconoce. William Harvey. Con esta frase, que resalta el espíritu de la búsqueda constante del conocimiento, damos inicio a esta sesión académica organizada por esta misma asociación médica. Nuestro compromiso como médicos y científicos es mantenernos siempre a la vanguardia del conocimiento, especialmente cuando se trata de enfermedades que afectan la calidad de vida de nuestros pacientes. El tema de hoy nos convoca: la migraña. Representa uno de los mayores desafíos en la práctica médica contemporánea. Lejos de ser un dolor de cabeza, la migraña es una condición neurovascular compleja, multifactorial, que involucra mecanismos fisiopatológicos aún en investigación. Su elevada prevalencia y su impacto socioeconómico hacen imperativa la actualización constante de quienes atendemos a pacientes con este padecimiento. Para esta ocasión, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jefferson Voltaire Proaño Narváez, especialista en neurología y fisiología y actual secretario de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migraña, AMCEMIG. El doctor Proaño Narváez no solo se ha destacado por su práctica clínica, sino también por su incansable labor académica y su compromiso en la difusión del conocimiento científico en el ámbito de las cefaleas. Es un privilegio recibirle hoy como ponente en este foro académico. Adelante, doctor. Doctor, adelante. Ujú. Buenas noches. Primero es un privilegio para mí poder participar con la Asociación Médica del Hospital Dalinde y muchísimas gracias a su presidente por tan amable presentación. Eh, Vamos a tratar este tema el día de hoy, que se denomina Acelerando la adopción de nuevas terapias para la migraña en México. Este tema, como ustedes pueden ver al pie de la diapositiva, pues ha sido revisado por Pfizer, que es quien nos ha convocado y nos ha invitado a este evento. Y la revisión única y exclusivamente tiene que ver con que durante la presentación no haya marcas comerciales durante esa presentación. El resto del contenido es exclusivamente de mi total responsabilidad y autoría. Este es mi declaración de conflictos de interés. Eh, eh, para esta plática, pues evidentemente hemos sido invitados y convocados por... Ok, entonces para esto vamos a comenzar diciendo qué es migraña, ¿no? Pues es importante que todos estemos de acuerdo en los conceptos básicos, aunque ya sabemos que muchos de nosotros estamos perfectamente familiarizados con lo que significa qué es una migraña. Sin embargo, creemos necesario que es importante comenzar esta plática uniformizando, ¿no?, los criterios para su diagnóstico. Para eso utilizamos la edición número 3 de la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefaleas en el año 2018. Y para esto se menciona que se requieren al menos 5 episodios de cefalea que duren entre 4 y 72 horas y que tengan al menos dos de los siguientes 4 criterios: ser unilateral, pulsátil, que la intensidad del dolor sea severa y que se agrave con la actividad física. Y además, uno de los siguientes criterios: que haya náusea o vómito y foto o sonofobia. En el caso de que la migraña sea con aura,
entonces tiene que tener alguno de estos síntomas, uno o más. La gran mayoría de las veces, pues tenemos lo que antes se llamaba la migraña clásica, es decir, que se acompañaba de un aura visual, que es la mayor cantidad de pacientes que presentan migraña con aura tienen de este tipo de migraña. Hay diferentes síntomas visuales que acompañan a esta aura, ¿no? Digo, alteraciones del campo visual, fosfenos, una pérdida gradual, progresiva de la visión que puede comenzar con un ojo y después pasarse al otro, o puede comenzar por ambos ojos, ¿no? Fotopsias, es decir, una serie de alteraciones visuales que caracterizan a esta presentación de aura. Sin embargo, hay otros síntomas que son síntomas sensitivos, ¿no? Fundamentalmente parestesias, frecuentemente en el miembro superior, a veces del mismo lado afectado, ¿no? O puede ser incluso en la mitad del cuerpo, peribucales o en regiones faciales. Trastornos del habla, entre las que destacan afasia fundamentalmente o disartria, y trastornos motores, incluyendo paresias. En el caso de la migraña hemipléjica familiar, bueno, es una paresia muy particular donde es una gran debilidad de la mitad del cuerpo y que puede durar durante mucho tiempo. Pero en las presentaciones clásicas de la migraña, pues los trastornos motores siempre van a demorar menos tiempo, aunque este síntoma sí puede rebasar los 60 minutos, a diferencia de los otros. También los síntomas retinianos pueden rebasar los 60 minutos. Puede haber síntomas troncoencefálicos, es decir, ataxia, la misma disartria puede ser un síntoma troncoencefálico. Y al menos tres de las siguientes características: que haya una propagación gradual de al menos un síntoma en igual o más de 5 minutos, y dos o más de los síntomas de aura se presenten en sucesión y que duren cada uno 5 a 60 minutos. Recuerden que solo se necesita al menos un síntoma, ¿no? Para que sea ya catalogado con aura, pero si hay dos o más síntomas, tienen que ser en sucesión y cada uno puede durar entre 5 y 60 minutos. Al menos uno de estos tiene que ser unilateral y positivo. Y el desarrollo de la cefalea se presenta habitualmente dentro de los siguientes 60 minutos. Denominamos migraña episódica cuando tenemos hasta 14 días por mes. Y se llama crónica cuando tenemos 15 o más días por mes, pero siempre y cuando se hayan presentado durante al menos 3 meses. 8 de estos días tienen que ser característicos de migraña y los otros pueden ser de otros tipos de dolores de cabeza, incluyendo la cefalea tensional. Vamos a dar algunos datos epidemiológicos que nos den una idea de lo que significa la carga de migraña, tanto a nivel personal de cada uno de los pacientes como a nivel de los sistemas de salud o a nivel poblacional, a nivel general, a nivel mundial, ¿no? Entonces, aproximadamente el 95% de la población ha presentado cefalea en algún momento de su vida. Y en un año determinado, casi la mitad de todos los adultos han experimentado un dolor de cabeza. Representa, de las consultas que van a los médicos de primer contacto, 1 de cada 10 pacientes, y un tercio de las referencias al neurólogo se deben a este diagnóstico, cefaleas. 1 de cada 5 casos de los que se atienden en urgencias se deben a cefaleas, y la Organización Mundial de la Salud la ha incluido dentro de las 10 principales causas de discapacidad. Y en el caso de las mujeres, se ubica dentro de las principales 5 causas de discapacidad. Ahora, respecto de otras enfermedades, pues la verdad es que el grado de discapacidad es bastante alto comparativo, por ejemplo, con artritis reumatoide, diabetes mellitus o incluso supera al asma. Aquí pueden ver ustedes la distribución mundial de este padecimiento en estos artículos que fueron publicados entre el año 2016 y 2019, ¿no? O sea que ahora debemos tener, digamos, una cantidad mayor de pacientes. Por ejemplo, en América Latina, más de 87 millones de pacientes. Por ejemplo, 3 de cada 4 pacientes son mujeres y afectan entre 25 y 55 años de edad, es decir, en la edad más productiva. Casi 2 tercios de estos pacientes tienen entre 1 a 4 ataques por mes y un tercio tiene más de 4 ataques por mes. En este último caso, es completamente indispensable ofrecer al paciente profilaxis, ¿no? Un tratamiento preventivo. Cuando hay entre 1 y 4, ¿no?
Cuando hay uno, difícilmente ofrecemos un tratamiento profiláctico. Cuando hay dos o tres, sí podemos ofrecer tratamiento profiláctico, siempre y cuando al paciente en su vida le esté significando realmente una carga muy importante, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, con una sola migraña al mes, que le dure 24 hasta 72 horas y después viene la resaca post-migraña y, o sea, la parte postdrómica de la migraña y le dura uno, dos, tres días más. Entonces, realmente a veces se incapacitan durante bastante tiempo y su productividad disminuye mucho. Y entonces ellos pueden solicitar, incluso en esos casos, la necesidad de un tratamiento. Hablando de México, la migraña ocurre en aproximadamente 12.1% de mujeres y 3.9% de hombres, ¿no? Este fue el estudio publicado por la doctora Vélez Jiménez, el doctor Chiquete y el doctor Horta en el año 2021. En un estudio exclusivo de mujeres que se hizo en el año 2014 con anterioridad, ¿no? En el rango de 40 a 44 años, 19% estaban afectadas de migraña. En este estudio que es del PREMECEF, que es un censo donde se fueron anotando, digamos, de manera sucesiva, ese censo estuvo abierto a los neurólogos del país, se anotaron 613 casos. Claro, aquí claramente tenemos un sesgo de selección por el tipo de especialistas que estaban refiriendo los casos, ¿no? Entonces, por eso se ve, pues, que de migrañas hubieron 180, por tanto, salió 28.9% de prevalencia en este caso, ¿verdad? Y la migraña sin aura fue 15.98% y con aura 6.25% y en el caso de la migraña crónica 3.75%. Yo tengo la percepción de que en muchos casos este dato se quedó un poco corto, ¿eh? Muchos pacientes nuestros realmente, al menos de los que acuden a las consultas neurológicas, vienen ya con importantes complicaciones de la vida. Ahora, ¿cómo impacta en la vida de una persona en particular? Pues en algunos casos puede ser verdaderamente desastroso. Fíjense esto, 13% pueden sufrir de migrañas todos los días, ¿no? 34% dejan de hacer actividad física o deporte. Acuérdense que uno de los criterios es que se agrava, ¿no?, con la actividad física el dolor de cabeza y entonces muchos de ellos dejan de hacer actividad física debido a este padecimiento. Hasta 45% de pacientes reportan alteraciones del sueño y 7 de cada 10 personas reportan un impacto negativo en su vida. Habitualmente se sienten fatigados uno de cada dos pacientes, ¿no? Incluso en las etapas donde no tienen migraña. Y uno de cada dos pacientes han perdido eventos importantes, familiares o sociales, debido a los ataques de migraña. 60% de pacientes necesitan ayuda con las tareas cotidianas. Por ejemplo, hay el término este que ustedes han oído de presentismo, ¿no? Si los pacientes se presentan a trabajar, pero su productividad realmente decae notablemente debido a que están afectados por la migraña o están en etapa de resaca de la migraña o se sienten fatigados. 4 de cada 10 pacientes se refieren sentirse desesperanzados. Y vean el dato ustedes acá abajo, ¿no? De las personas que viven con migraña, tienen 2 a 4 veces mayor riesgo de presentar depresión, ansiedad, insomnio y algunas comorbilidades incluso cardiovasculares. 52% tienen dificultades para concentrarse en el trabajo, lo que decíamos, el presentismo, ¿no? Y obviamente a uno de cada dos pacientes le gustaría tener una mejor calidad de vida, mejorar esta situación. Desde el punto de vista del diseño de un medicamento para el tratamiento agudo de la migraña, ¿qué debe cumplir ese tratamiento? Pues básicamente esos medicamentos tienen que tener una acción rápida y consistente en la liberación del dolor, pero no solamente del dolor, sino también en los síntomas más molestos asociados. Fundamentalmente, ¿cuáles, no? La náusea, la fotofobia y la sonofobia. Es decir, en los endpoint primarios de todos los estudios pivotales generalmente se evalúa no solamente la disminución o la liberación del dolor, sino además de los síntomas más molestos que acompañan a la migraña. Que haya una recuperación de la funcionalidad verdaderamente rápida, que se minimice la necesidad de repetir la dosis, que el paciente no requiera medicamentos de rescate,
que tenga eventos adversos mínimos o ausentes, ¿no? Todo esto evidentemente en qué va a redundar, pues va a redundar en optimizar el autocuidado y reducir el uso subsecuente de los recursos de los sistemas de salud, tanto a nivel privado como a nivel institucional. Y una cosa bien importante es que hay que considerar los costos. De los nuevos medicamentos a veces se considera como que los costos pueden ser algo elevados, pero aquí la parte importante es considerar no solamente los costos directos de cada dosis, sino también los costos indirectos. Respecto a los triptanos, que son estos medicamentos que ustedes saben que son agonistas serotoninérgicos del receptor 5-HT, fundamentalmente del 1B y el 1D, ¿no? Se ha visto que si se administran tempranamente, entre 50 y 65% de los pacientes logran abortar de manera adecuada un ataque de migraña. Sin embargo, hay 30-40% de los pacientes, ¿no?, que no están utilizando estos medicamentos, sea porque están insatisfechos, fundamentalmente con temas de eficacia o tolerabilidad, o porque de plano estén contraindicados. ¿Cuáles son las causas de contraindicación más importantes? Pues fundamentalmente hipertensión arterial descontrolada, enfermedad coronaria o cerebrovascular, enfermedad vascular periférica o algún otro tipo de trastorno vascular o riesgo cardiovascular, y las migrañas hemiplégicas o basilares, y la asociación cada vez menor, evidentemente, con el uso de medicamentos derivados del ERGOT o las inhibidores MAO. Estos estudios, ¿no?, que se publicaron en el 2021, ¿no?, básicamente, y en el 2022, de la Delphi y el US Overcome, dieron estos valores, ¿no? 14.2 y 11.8 respectivamente, trataron más de un triptano. 25.5% de pacientes descontinuaron o buscaron una alternativa a los triptanos. Evidentemente, como mencionamos, las causas fundamentalmente tienen que ver con falta de eficacia y eventos adversos. Pero estos datos verdaderamente son bastante desalentadores, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, es decir, los pacientes pagaron una consulta, fueron a la consulta y salieron con la receta en la mano, y sin embargo 38 a 66% de estos pacientes nunca surtió la primera receta. O sea que, en otras palabras, fueron generalmente por el uso de medicamentos de venta libre, ¿no? Básicamente. 5 a 9% de pacientes cambió de triptano antes de resurtir su primera receta, es decir, dio por fracasado ya el primer triptano y se le administró un nuevo triptano. 26% de pacientes descontinuó sin probar un triptano alternativo, es decir, se sintió insatisfecho con el primer triptano y ya lo dejó de lado. Y a 2 años, estos pacientes, solamente 3 a 13% persistieron con la receta de un triptano para su uso en el caso de un ataque de migraña. Respecto a la cuestión de si hay medicamentos que puedan servir tanto para el tratamiento agudo como para la profilaxis, ¿no?, se hizo esta búsqueda en uno de los estudios pivotales de Rimegepant, ¿no? Y se encontraron 750 artículos donde, usando estos términos de migraña aguda y prevención, ¿no?, de ensayos aleatorizados, de los cuales se revisaron, y solamente 5 estudios mostraron que había medicamentos que podrían tener un beneficio para las dos indicaciones, es decir, para el tratamiento agudo y para la prevención de la migraña. De esos, el ibuprofeno se encontró útil en el tratamiento agudo y en la prevención, ¿no? Y 3 triptanos, ¿no?, el Froba, el Nara y el Solmitriptán, presentaron beneficios para el tratamiento agudo, pero solamente en esta subpoblación, en la prevención a corto plazo de la migraña menstrual. Hay que recordar los efectos adversos que puede generar el ibuprofeno si se usa de manera continua, de manera crónica. Los AINES y los triptanos se han asociado con riesgos incrementados del desarrollo de una de las complicaciones de las migrañas que no tienen un tratamiento preventivo adecuado, y que es el uso excesivo de fármacos para los tratamientos agudos de migraña, y también de la cronificación de la migraña. Es decir, estas que son dos de las complicaciones más importantes que tenemos. Una disculpa, si están oyendo la lluvia, ¿no?, afuera, no depende de mí. Bueno,
Vamos a hablar ahora ya de los estudios que se han desarrollado para rimegepant. Estos fueron los estudios de fase uno, ¿no? Que tenían que ver obviamente con tolerabilidad, ¿no? Una evaluación comparada con seguridad y tolerabilidad comparado con sumatriptán. Esta otra pues tenía que ver con el tratar de establecer una dosis que pudiera ser la más adecuada y entonces se probaron en un solo ataque hasta 1500 miligramos o 600 miligramos durante hasta 14 días, ¿no? Es decir, dosis altas, ¿no? Tiene que ver con la seguridad de efectos cardiovasculares. Luego se pasó a la fase 2 donde evidentemente esto ya con pacientes adultos sanos se estableció la dosis que pudiera ser más adecuada en lo que es eficacia y tolerabilidad, ¿no? Comparado con sumatriptán. Entonces se llegó a establecer que 75 miligramos era la dosis más adecuada, que es la que está actualmente comercializada. Luego tenemos estos estudios ya de fase 3, de los cuales pues que es el 302, 303, tienen que ver con el tratamiento en la fase aguda de la migraña y el 305 ya es la evaluación en la prevención de la migraña. El primero era con la tableta, digamos, de administración oral común y corriente, y el segundo, que fue publicado en el New England Journal en el 2019, y el segundo, que fue publicado en Lancet en 2019, ya se utilizó la tableta que era oro dispersado, ¿no? Y bueno, ya después de estos son los estudios de seguimiento. Entonces vamos a hablar ahorita del estudio del 303 fundamental. Este estudio evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad del rimegepant, ¿no? Con la tableta que se desintegra oralmente para el tratamiento agudo de migraña, que es un estudio aleatorizado, fase 3, doble ciego y controlado con placebo. Los autores, evidentemente, todos son figuras muy relevantes en el mundo de la migraña. Muchos de ellos han sido presidentes de la American Headache Society o de la International Headache Society y son los autores también del próximo trabajo que les voy a presentar en la parte que tiene que ver con la prevención. El objetivo del estudio, pues como ya lo mencionamos, es evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad, pero de una sola dosis de rimegepant de 75 miligramos en un solo ataque de migraña de moderado a severo. Entonces se incluyeron adultos de 18 años o más con antecedentes de migraña de al menos un año en 69 centros que se reclutaron en Estados Unidos y se asignaron obviamente a una dosis de 75 miligramos de rimegepant o placebo, pero solamente deben ser tratados, y así se instruyó a los pacientes, para un solo ataque de migraña de intensidad moderada a intenso. Bueno, pues aquí ustedes pueden ver estos cuadros que son característicos donde se ve los pacientes que fueron evaluados inicialmente y de esos finalmente 1.466 fueron asignados de manera aleatoria, 732 al grupo de rimegepant, 734 al grupo de placebo, ¿no? Y de esos, pues en realidad terminaron 679 el grupo de rimegepant y 689 en el grupo de placebo. Es decir, bastante comparables los dos grupos. Vamos a pasar directamente a los resultados, ¿no? En cuanto al endpoint primario, es decir, el desenlace primario, que es esta combinación de libertad del dolor y libertad de los síntomas más molestos, ¿no? Se vio evidentemente de manera estadísticamente significativa la diferencia a favor de rimegepant. Pero no se evaluaron solamente esos desenlaces primarios y probablemente tan importante como esos desenlaces primarios eran los desenlaces secundarios. Por ejemplo, ¿no? De la habilidad de funcionar normalmente a las 2 horas. O, por ejemplo, la cuestión de que se mantenga la mejoría de manera sostenida entre 2 y 24 horas, pero que además de eso se prolongara hasta 2 a 48 horas, ¿no? Que estuviera con libertad de la fotofobia a 2 horas, ¿no? Que la mejoría comenzara no a las 2 horas, sino a los 90 minutos, ¿no? Incluso a los 60 minutos, como ustedes pueden ver acá. Entonces ustedes pueden ver que excepto estos dos, que los mencionaré un poquito más adelante, ¿no? Todos los otros desenlaces secundarios, ¿no? Fueron estadísticamente significativos a favor de rimegepant.
Entonces, ya para concluir, a 2 horas después de haber administrado una sola dosis de 75 miligramos de rimegepant o placebo, las diferencias en cuanto a libertad de dolor y libertad de los síntomas más molestos y en cuanto a los desenlaces secundarios más importantes, se encontró estadísticamente una diferencia notable a favor de rimegepant. Sin embargo, también se hicieron una evaluación a diferentes cortes de tiempo, ¿no? Para ver cuándo comenzaba esa mejoría. Porque el endpoint primario pues era a 2 horas, ¿no? Y se pudo evaluar a 15, 30, 45, 60 minutos. En todas estas evaluaciones, Rimegepant es superior, pero estadísticamente significativo se vuelve a partir de los 60 minutos. 60, 90 y 120 minutos ya tenemos una diferencia. Es decir, tempranamente comienza a actuar el medicamento, ¿no? Mejorando notablemente el dolor o quitando el dolor y los síntomas más molestos. Pero además se evaluaron, digamos, durante 24 horas, ¿no? Aquí a 8, acá a 24 horas e incluso hasta 48 horas. Y en todos los casos se pudo evidenciar que Rimegepant fue superior al placebo. Esto de hecho sirvió para lo que va a ser el estudio posterior, ¿no? En la cuestión del tratamiento preventivo, para establecer el régimen de dar el medicamento de manera preventiva un día sí y un día no, es decir, cada 48 horas. Respecto a los efectos adversos, pues hubo levemente algo más de náusea, 2% respecto al placebo, que fue 1%. En el resto, pues básicamente son absolutamente comparables y no hubo un efecto adverso serio importante relacionado con el tratamiento. En conclusión, podemos decir que este ensayo pivotal de la fase 3 de estudio, con esta dosis de 75 miligramos frente al placebo, eh, cumplió con el objetivo primario, ¿no? De manera notable a favor del Rimegepant, que a las 2 horas el Rimegepant fue superior al placebo en cuanto a ausencia de dolor y ausencia de los síntomas más molestos, ¿no? Y de igual manera para los efectos secundarios importantes. Más pacientes tomaron Rimegepant, que tomaron Rimegepant informaron de que tenían una capacidad sostenida para funcionar normalmente entre 2 y 48 horas después y que no requirieron prácticamente dosis de rescate. Bueno, hasta aquí la parte, digamos, del tratamiento agudo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el estudio que les mencioné sobre el tratamiento preventivo. Estos son los escenarios para que un paciente sea sometido a tratamiento preventivo. Que los ataques interfieran significativamente con las rutinas diarias del paciente, a pesar de tener un tratamiento agudo, incluso que sea eficaz. Que experimenten 2 o más días de cefalea al mes según el grado de discapacidad. Que tengan contraindicaciones para el tratamiento agudo o que éste pues, ya haya fracasado. En algunos países se necesita que hayan fracasado 2 o hasta 3 medicamentos preventivos, ¿no? Para que puedan utilizarse los anti-CGRP, incluyendo Rimegepant. Obviamente que si están utilizando para el tratamiento agudo una gran cantidad de medicamentos y eso hace que haya el riesgo de desarrollar cefalea por uso excesivo de medicamentos, ¿no? O que experimenten también problemas de tolerabilidad. Obviamente, ¿cuál es el objetivo? Pues reducir la frecuencia y el impacto global asociado a los ataques de migraña y disminuir el riesgo de desarrollar esta complicación de la cefalea por uso excesivo de medicamentos. Aquí pueden ver ustedes el promedio de medicamentos que usan los pacientes para los ataques agudos, ¿no? 3.8, incluso igual o más de medicamentos, de 5 medicamentos, ¿no? En el 41%. ¿Qué características debe tener un medicamento para que sea considerado adecuado para la profilaxis de migraña? Obviamente que sea eficaz a largo plazo, que sea seguro a largo plazo, que sea de fácil administración para que mejore el cumplimiento, que no solo trate el dolor, sino sus síntomas asociados de manera adecuada y que en lo posible tenga ausencia de eventos adversos o por lo menos sean
tolerables, ¿no? Desde ese punto de vista les voy a presentar este estudio, ¿no? Que es un fase 2-3, ¿no? Sobre el Rimegepant oral para tratamiento preventivo de la migraña. Es también aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Los autores, pues prácticamente son los mismos autores del estudio anterior. Eh, y entonces, pues básicamente, como dijimos ya, ¿qué hace que nosotros vayamos por un tratamiento preventivo? Es, y hablando de los medicamentos dirigidos al CGRP, ¿no? Es que los tratamientos tradicionales, por ejemplo, el topiramato, por ejemplo, el valproato, pueden llevarse mucho tiempo en llegarse a las dosis adecuadas para controlar la migraña, ¿no? Por ejemplo, el topiramato, vamos a hablar, ¿no? Comenzamos con 25 miligramos al día y así nos vamos 2 semanas y después vamos subiendo hasta 50 miligramos al día y después seguimos subiendo y podemos subir hasta 100 miligramos al día y en algunos casos hasta 200 miligramos al día. Y eso nos puede llevar 2 a 6 meses llegar a esas dosis, ¿no? Y luego tenemos los efectos adversos, ¿no? Cambios de peso, en el topiramato bajan de peso, en el caso del valproato suben de peso, ¿no? Entonces habrá que ver las características de cada paciente. En algunos puede ser de utilidad, pero en otros puede ser un efecto adverso indeseable. Los pacientes pueden tener también fatiga o problemas cognitivos o incluso desarrollar depresión. La mayoría de estos pacientes que tienen estos tratamientos tradicionales, ¿no? A los 6 meses ya abandonaron, de tal manera que algunos ni siquiera alcanzan todavía la dosis adecuada y ya están abandonando, ¿no? El tratamiento. Y respecto a la administración, a la vía de administración, menos del 4% de pacientes prefieren recibir por vía parenteral el medicamento y la gran mayoría prefiere recibirlos por vía oral. Entonces, de los pacientes que inicialmente fueron evaluados, 747 fueron aleatorizados y 373 fueron al grupo de Rimegepant y 374 al grupo de placebo, de los cuales 316 completaron el estudio en el grupo de Rimegepant y 310 en el grupo de placebo. De tal manera que pues los grupos son muy comparables, ¿no? Así se realizó, digamos, este estudio durante hasta 76 semanas, de las cuales pues estuvo la fase de elegir los candidatos, la fase del periodo de observación donde realmente se veía la frecuencia y la gravedad de la migraña, ¿no? Y los medicamentos que habían utilizado estos pacientes y finalmente se pasaba a la aleatorización para administrarle 75 miligramos de Rimegepant o placebo y, y entonces se evaluaba 12 semanas, ¿no? Una vez que estaban tomando este tipo de medicamentos. Se autorizaba que en el día en que no recibieran cualquiera de los medicamentos, sea rimegepano o sea el placebo, y el paciente desarrollaba migraña, pudiera dársele una dosis de rimegepan 75 miligramos según sea necesario, máximo una vez al día. Estas son las características de la población, ¿no? Que fue aleatorizada, ¿verdad? En los dos grupos. Y de igual manera podemos decir que respecto al género, a la etnicidad, la raza, el peso, etcétera, son grupos extremadamente comparables. Entonces, los resultados que tienen que ver con el desenlace primario, que era la reducción del promedio de días por mes durante las semanas 9 a 12, ¿no? El Rimegepant fue estadísticamente significativo en cuanto a la diferencia a favor de Rimegepant, ¿no? Demostraron una reducción de 4.3 días, ¿no? En las semanas 9 a 12 respecto a 3.5 días, que fue el placebo. Cabe recalcar que estos resultados son perfectamente comparables a los resultados de los estudios pivotales que se hicieron, ¿no? Con los anticuerpos monoclonales, que son el otro grupo de medicamentos anti-CGRP. Aquí también hubieron desenlaces secundarios que son importantes, ¿no? Que tienen que ver con el promedio de días totales de las semanas 1 a 12, de las semanas 9 a 12, de las semanas 1 a 4, la escala de calidad de vida, ¿no? Y en cuanto a la productividad con la escala Midas, ¿no?
Entonces, pues, también hubieron diferencias, significativas a favor de Rimegepant, especialmente en lo que tuvo que ver a la semana 1 a 4 de haber iniciado el tratamiento. De los efectos adversos, pues básicamente nasofaringitis en 4 pacientes respecto de 2 que fueron en el grupo de placebo, náuseas 3 respecto a 1 que fue en el grupo de placebo y de infección del tracto urinario, ¿no? 2 respecto al grupo de placebo ya fueron prácticamente iguales. En realidad, efectos adversos graves relacionados con el tratamiento no hubieron y en el grupo de placebo se presentó un paciente exclusivamente. En el caso de interrupción del tratamiento, fueron 7 pacientes, ¿no?, que se interrumpieron en el grupo de Rimegepant y 4 en el grupo de placebo. Como había el antecedente de que la primera generación de los gepantes, ¿no?, no salieron realmente al mercado porque se determinó que eran hepatotóxicos, ¿no? Entonces se puso un especial interés en los efectos adversos relacionados con el hígado y se tuvo realmente un grupo de especialistas que vigilaran de manera especial este efecto adverso. Y básicamente, pues no se encontró efectos adversos graves relacionados, ¿no?, con la cuestión hepática. No hubo elevaciones de ALT o AST que superaran el 3 veces, ¿no?, el valor superior normal, o que las bilirrubinas superaran 2 veces el valor basal normal, el menor normal. Y sí se notificaron elevaciones de ALT y AST, respecto del valor más bajo durante el tratamiento en 31 sujetos, 8.4% en el grupo de Rimegepant y 43 sujetos en el grupo de placebo. Entonces, pues realmente no puede atribuirse al medicamento realmente una elevación importante de las enzimas. Entonces, si este medicamento se administra cada 48 horas, ¿no? En cuanto al criterio principal del desenlace, que era la reducción de más del 50% de días promedio de migraña al mes, ¿no?, en las semanas 4 a 12, se cumplió con ese objetivo a favor de Rimegepant, y que la tolerabilidad fue similar a la de placebo, no se observaron problemas de seguridad inesperados o graves, ¿no? Y los efectos más frecuentes en igual o mayor al 2% de pacientes tratados con Rimegepant fueron nasofaringitis, náuseas, infección del tracto urinario e infección del tracto respiratorio superior. Ahora vamos a presentar este trabajo, ¿no?, que es la comparación de eficacia y seguridad de un anticuerpo monoclonal, que es el galcanezumab, versus Rimegepant. Los dos medicamentos evidentemente están dirigidos al CGRP. Digo, el galcanezumab tiene que ver con el ligando del receptor de CGRP y Rimegepant directamente con el receptor de CGRP, ¿no?, para prevención de la migraña episódica. Y entonces este estudio fue aleatorizado y controlado. Debo mencionar que este estudio se hizo a iniciativa del grupo de galcanezumab y no del grupo de Rimegepant, ¿no? Bueno, pues hay pocos estudios comparativos, ¿no?, incluso en los tratamientos tradicionales, y en el caso de los anticuerpos, digamos, de los anti-CGRP, este es el único, ¿no?, que está disponible. Como información, nada más hay que saber que el galcanezumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, IgG4, que se administra por vía subcutánea. Como dije ya, se une al ligando CGRP e impide su actividad biológica sin bloquear directamente el receptor. Y el Rimegepant, pues, fue el primer gepante oral en recibir la aprobación y comercialización en Estados Unidos para la prevención tanto en el tratamiento agudo como en la prevención de la migraña episódica. No, esto de la migraña episódica es como fue diseñado los estudios pivotales, es decir, no se incluyó un grupo de pacientes que tuvieran 18 o más episodios al mes, ¿no? Así que por eso, evidentemente, la aprobación es para migraña episódica, tanto en Estados Unidos como aquí por la. Entonces, pues se le fue el periodo de screening de 3 a 30 días, ¿no? Este fue el periodo donde se hizo la evaluación basal de los pacientes, 30 a 40 días, y luego se hizo ya la evaluación durante los 3 meses, doble ciego de los dos tratamientos. En el caso del grupo del galcanezumab,
de 120 miligramos, se administró una dosis de carga de 240 miligramos en la primera administración y después de esos 120 miligramos subcutáneos mensualmente y se administró el placebo por vía oral cada 48 horas y en el otro caso, en el caso de Rimegepant, se administró el medicamento cada 48 horas y el placebo se administró subcutáneamente con el mismo esquema, es decir, dos dosis iniciales y después uno mensualmente, ¿no? Eh, bueno, pues aquí están los participantes, ¿no? Finalmente fueron aleatorizados 580, de los cuales 287 fueron al grupo de Galcanezumab y 293 al grupo de Rimegepant. Completaron 261 en el grupo de Galcanezumab y 266 en el grupo de Rimegepant. En cuanto a las escalas de discapacidad del MIDAS, ¿no? Ustedes pueden ver que fueron extremadamente similares, 39.1 versus 37.7. Y en la escala de impresión global de los pacientes tenemos el valor exactamente igual, 4.2 y 4.2. Es decir, no hubo ninguna diferencia en estas dos evaluaciones que eran importantes de los outcomes de este estudio. Y respecto al endpoint primario, que era la disminución de igual o mayor al 50% de los días promedio al mes de migraña, ¿no? Tenemos que el galcanezumab, este valor de 269 respecto a Rimegepant de 284, que estadísticamente no hubo ninguna diferencia entre los dos tratamientos. De igual manera, en varios de los endpoints secundarios también, por ejemplo, el número de cefaleas de días mensuales al mes, el número de, 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 que requirieron medicación aguda, ¿no? Cuando tuvieron migraña. O sea, todo esto que se evaluó, los dos grupos fueron extremadamente, ¿no? En conclusión, en este estudio comparativo entre galcanezumab y rimegepant, se demostró que ambos tratamientos fueron eficaces en los participantes con migraña episódica y que no hubo diferencias significativas en cuanto a efectos adversos y tampoco se encontró ningún nuevo efecto adverso que reportar en ninguno de los dos medicamentos. Bueno, ya para terminar, entonces diremos que el rimegepant pues, es un antagonista oral, ¿no? Anti-CGRP que ha demostrado buena eficacia y tolerabilidad para el tratamiento agudo de migraña y que además se sugiere una dosificación intermitente regular del rimegepant, ¿no? Cada 48 horas y que puede ser esto de utilidad para el tratamiento preventivo de la migraña. Hay diferencias entre los dos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en el perfil farmacocinético, la vida media de alrededor de 11 horas para Rimegepant, a diferencia de una vida media prolongada, ¿no? De un mes, ¿no? Para el Galcanezumab y otros anticuerpos monoclonales. Esto puede ser de utilidad en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que planifican un embarazo, ¿no? O que se da un embarazo no planificado, ¿no? O que por efectos adversos se tiene que suspender el medicamento, entonces el tener una vida media relativamente corta, pues significa una ventaja. Ahora, ya para terminar, pues voy a mencionar exclusivamente algo que va mucho con el tema de lo que habíamos mencionado de acelerar el que nosotros utilicemos todas estas estrategias terapéuticas nuevas de estos medicamentos anti-CGRP para la prevención de migraña como tratamientos de primera línea. En ese tenor va estos estudios, ¿no? Mejor dicho, estos posicionamientos de la International Headache Society que acaba de publicar en el año 2025, ¿no? Que tiene que ver con elevar los estándares de la prevención de migraña, ¿no? Que este es el posicionamiento que establece en este artículo la International Headache Society. ¿Cuál es la motivación de esto, no? Es que en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en países europeos donde está socializada la medicina en la mayoría de los casos, en el caso de Estados Unidos porque las aseguradoras también ponen como requisito, y en algunos otros países sudamericanos, ¿no? Los sistemas de salud les ponen como condición que para utilizar un anti-CGRP debe haber fracasado dos o hasta tres medicamentos de los que clásicamente se utilizan para profilaxis de migraña.
Entonces, hoy se está diciendo por parte de la International Headache Society, de la American Headache Society y de la Sociedad Europea para Cefaleas también, ¿no? Que se debe cambiar ese criterio. Claro, la International Health Society es un poco más política en su declaración, por eso dice que en esta declaración de posición respecto a la mejoría de los estándares en la prevención de la migraña, aboga por una mentalidad de mejora continua, esforzándose por obtener resultados ideales en lugar de simplemente aceptables. Esto, pues, como ustedes saben, o sea, digo, si el medicamento reduce 50%, ¿no? O un poco más del 50% de días al mes en la prevención de la migraña, ya es aceptable, ¿no? Pero para un paciente puede no ser aceptable, porque si el paciente tiene 20 días al mes de migraña y nosotros le rebajamos con un tratamiento a 10 días al mes de migraña, pues ya desde el punto de vista institucional es aceptable. Desde el punto de vista del paciente, lo más seguro es que no. Nos exija que le mejoremos mucho más, porque eso significa mejor calidad de vida. A eso se refiere esta declaración. También fomentar un cambio hacia el establecimiento de objetivos ambiciosos en la práctica clínica del mundo real para tratar de lograr la completa ausencia de migraña. A eso es a lo que debemos enfocarnos, ¿no? Fundamentalmente, y transformar el manejo de la migraña para que los pacientes obtengan no solo alivio, sino la oportunidad de una vida más plena y libre de migrañas con un impacto potencial en la sociedad en su conjunto. Todo esto tiene que ver evidentemente con calidad de vida, con productividad. Bien, el posicionamiento que fue publicado en febrero del 2024 por la American Headache Society, liderado por el doctor Andrew Charles, respecto de las terapias dirigidas a CGRP, ellos de entrada en el título ya ponen son de primera línea para la prevención de la migraña. Ese es el posicionamiento. Y bueno, pues aquí viene el desarrollo del estudio. El objetivo era proporcionar una actualización de declaraciones previas de posicionamiento que ya tenía la American Headache Society, ¿no? Especialmente la última que fue en 2021 sobre profilaxis, sobre prevención, específicamente en lo que respecta a este tipo de terapias, las dirigidas a CGR, ¿no? Aquí tenemos el cuadro actualizado para tratamiento en los pacientes que tienen migraña episódica, ¿no? Entonces, que se tiene que establecer el diagnóstico de migraña episódica, es decir, que tengan 4 a 14 días en promedio al mes, ¿no? Que puedan tener una discapacidad moderada, es decir, una puntuación MAIRAS de igual o mayor a 11 o un HIT 6 de puntuación mayor a 50, ¿no? Entonces, estos tratamientos, donde están incluidos los que son los tratamientos tradicionales, los tratamientos antiguos, ¿no? Para prevención de migraña, y se hizo la adición, ¿no? De las nuevas sugerencias que se hacen, de las cuales resaltan la introducción del candesartán, que es un antihipertensivo, como ustedes saben, pero que se ha encontrado que también tiene propiedades profilácticas. Y obviamente la parte de esto, los anticuerpos monoclonales, ¿no? Incluyendo el erenumab, el freme, galca y eptimezumab, y las moléculas pequeñas que son los gepantes, incluyendo el ato y el rimegepantes. Entonces, bueno, pues aquí está cómo se desarrolló el estudio, etcétera. Y entonces vamos a pasar, pues básicamente a la parte final, ¿no? Que es el posicionamiento de la American Headache Society. Todo esto es una evaluación respecto de eficacia, respecto de seguridad, respecto de adherencia, respecto de costos, ¿no? Y en todos estos, pues evidentemente se evalúa que estos tratamientos deben ser considerados como de primera línea. Tal vez quisiera detenerme en esta parte de costos, ¿no? Porque, pues evidentemente digo, si uno toma solamente el dato por dosis del costo, uno podría considerar que en algún momento puede ser elevado. Sin embargo, hay muchos otros costos que tienen que ver, incluso para los sistemas de salud o incluso para las aseguradoras, que tienen que ver con la disminución en la utilización de los servicios de salud, fundamentalmente de urgencias, porque los pacientes cuando tienen ataques de migraña frecuentemente acuden a los servicios y esos tienen costos elevados, ¿no? Este, y en el caso de la productividad o de los días de educación, los ingresos relacionados con esto también puede ser catastrófico en algunos casos.
Incluso ellos mencionan que los efectos adversos de la medicación aguda en los pacientes, ¿no? O de los tratamientos preventivos tradicionales pueden considerarse como costos indirectos en el caso de la adopción de este tipo de medicamentos. Pues finalmente, la declaración del posicionamiento de la American Heart Society es que las terapias preventivas de migraña dirigidas al CGRP son una opción de primera línea para la prevención de migraña. El inicio de estas terapias no debe requerir ensayo y fracaso de medicación preventiva e inespecífica para la migraña. Yo quiero dejar ahí este posicionamiento ya como última diapositiva de mi presentación, ¿no? Porque está perfectamente de acuerdo con lo que nosotros pensamos, nosotros creemos y lo que creemos que debe ser el dar el paso siguiente, ¿no? De estas terapias tradicionales a la adopción de las nuevas terapias fundamentalmente dirigidas al CG. Hay que adoptarlos como tratamientos ya de primera línea, especialmente en nuestro país que tenemos la ventaja, especialmente en el sector privado, de no necesitar que se fracase con tratamientos previos para adoptar este tipo de tratamientos en la prevención del mismo. Les agradezco por su atención. Y si tienen algunas preguntas, pues con el mayor gusto. Bueno, si no tenemos preguntas, recuerden que tienen toda la libertad de poder hacerme las preguntas vía mi correo electrónico que ahora les van a compartir para cualquier duda que tengan. En este caso, pues no tratamos cosas de la fisiopatología, no tratamos otros temas, no tratamos toxina botulínica, no tratamos muchos otros temas que se pueden haber tratado. Por cuestiones de tiempo, nos centramos fundamentalmente en las terapias dirigidas al CGR. Gracias. Sí, doctor. En nombre de la Asociación Médica del Centro Médico Dalinde, expresamos nuestro agradecimiento al Dr. Jefferson Voltaire Proaño Narváez por su brillante y profunda disertación. Su exposición nos ha permitido ampliar nuestra comprensión sobre la fisiopatología, el diagnóstico y las estrategias terapéuticas de la migraña, reforzando la importancia de un enfoque integral y personalizado para cada paciente. Nos corresponde ahora a nosotros, como profesionales de la salud, aplicar este conocimiento en la práctica clínica y continuar avanzando en la comprensión de esta compleja enfermedad. Cierro esta jornada académica citando al doctor Oliver Sacks: la migraña es una ventana privilegiada para entender la fisiología del cerebro humano. Que esta sesión nos motive a mirar cada caso clínico con la profundidad y respeto que exige la ciencia médica. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches.